Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Dios siempre contesta. Dios contesta las oraciones de los justos con un sí, un espera o con un no. Dios siempre responde a nuestras oraciones con un sí cuando Él considera que es el momento y nos conviene, con un espera porque no es el tiempo adecuado o con un no cuando no nos conviene lo que pedimos. Debemos pues considerar que la respuesta de Dios, sea la que sea, es la más conveniente para nosotros, y si no responde en el momento y forma deseado, es porque Dios sabe cuál es mejor el tiempo y la mejor forma para hacerlo. Recordemos que nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. El apóstol Santiago en su carta capítulo 4 versículo 3 nos exhorta de esta manera diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 nos dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas veces no tenemos lo que deseamos porque no se lo pedimos a Dios. Hay que pedir para poder recibir, y además cuando pedimos tampoco recibimos porque lo hacemos con malas intenciones, porque deseamos solo lo que nos produce satisfacción y placer personal, y no pedimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Los creyentes verdaderos están seguros de que Dios les oye cada vez que le piden algo que le agrada, algo que sea su voluntad, y como saben que Él los oye cuando le hacen sus peticiones, también saben que Dios le dará lo que piden. En el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 26, Pablo vemos que enseña cómo debemos vivir siguiendo el consejo y la guía del Espíritu Santo. Nos dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puesto que nuestra fe y confianza en Dios muchas veces es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos muchas veces cómo debemos orar y pedirle a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para poder expresarlo. Siempre que Dios responde a nuestras oraciones, nos alegramos mucho y reconocemos la mano de Dios que nos ayuda, reconocemos su intervención en nuestro problema y le agradecemos su respuesta. El problema surge para muchos cristianos, y además con demasiada frecuencia, que cuando no contesta en el tiempo y la forma que se desea, se llega a pensar que Dios no está haciendo nada en nuestro favor. Dios, por medio de la espera, la mayoría de las veces lo que nos quiere enseñar es a tener fe y confianza en Él, y lo hace muchas veces por medio del sufrimiento. En esas situaciones dolorosas quiere probar nuestra fe y hacernos ver que somos frágiles y dependemos de Él. Si nuestra fe no es probada, nunca sabremos qué tipo de fe tenemos. Es más, no sería necesario tener fe si Dios contestara nuestras oraciones según nuestro tiempo y forma. La esperanza es la virtud de saber esperar aunque lo que se espere se desee mucho, y también el saber y reconocer que Dios siempre cumple sus promesas. En el Salmo 32, versículo 10, David hace la siguiente declaración: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Mucho será el sufrimiento de las personas que disfrutan haciendo el mal, pero añade: pero la misericordia y el amor inagotable rodea y protege a los que confían y esperan en el Señor. Por último, existe otro problema que puede impedir que veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Es la apatía y la falta de prestar atención a su palabra y no considerar la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y es porque se priorizan las exigencias y las cosas que nos rodean y que nos ofrece el sistema mundano en que vivimos, por delante de la atención y concentración en las cosas de Dios. Para no caer en este problema, debemos convivir con la palabra de Dios
mediante la lectura, el estudio y el escucharla. Los creyentes que leen, estudian y escuchan la palabra de Dios y lo hacen cada día, aprenden a reconocer el trabajo de Dios y a vivir en su voluntad, porque saben que Dios siempre actúa y trabaja de acuerdo con su palabra. Su palabra es su voluntad, conocer su palabra es conocer su voluntad. Cuando entendemos esto, sabemos tener paciencia y esperar la respuesta de Dios y considerar que sea la que sea, es la respuesta perfecta y conveniente para nosotros. Debemos siempre prestar atención para darnos cuenta de las magníficas y grandes obras que Dios hace en nosotros y ser agradecidos por todas sus respuestas, que siempre serán de bendición, sean un sí, sean un no o bien sean una espera. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.